Vamos, por favor, a mirar un pasaje allá por primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es un versículo muy cortito. Dice, orad sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que hay que orar constantemente, hay que hacerlo cada vez que podamos, cada vez que tengamos necesidad, cada vez que tengamos algo que agradecer, cada día, cada momento, ¿verdad?, de nuestras vidas. Dice, orad sin cesar. Un detalle interesante que estaba viendo yo en estos días es que normalmente, ¿verdad?, nosotros pensamos que el versículo que se encuentra en Juan capítulo 11 verso 35, ¿verdad?, cuando dice la Biblia Jesús lloró, es el versículo más corto del Nuevo Testamento, pero este versículo en realidad es el más corto en el Nuevo Testamento, pero si ustedes lo ven desde el punto de vista del lenguaje griego, porque si lo ven en el lenguaje de español, pues sí, ¿verdad?, tiene más palabras, pero en el lenguaje griego este es el versículo más cortito. Es un versículo muy interesante, ¿verdad? Se ha dividido de esta manera y me parece que es algo que todos los cristianos debemos de estar conscientes de la oración. Cuando nosotros leemos la Escritura, y les voy a pedir que vayan allá al libro de los Salmos, el libro de los Salmos es considerado un libro profético, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, porque tiene muchas profecías, pero también lo consideran como un libro poético. Si ustedes se fijan, algunas divisiones que han hecho los hombres, dentro de ellos los consideran al libro de los Salmos como un libro poético. ¿Por qué? Pues por la riqueza, ¿verdad?, de lo que está escrito en ello. Pero si ustedes se fijan, mis hermanos, dentro de estos salmos, la mayoría de ellos, de los 150 salmos que tenemos nosotros ahí escritos, la mayoría de ellos son oraciones. Y causa, ¿verdad?, algo de sorpresa el mirar cómo es que estos hombres dedicaban tanto tiempo a la oración. Algunos de ellos, ¿verdad?, lo escuchábamos en esta mañana, como Samuel, que pasaron toda la tarde y hasta el anochecer orando a Dios. Y uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que estos hombres dediquen tanto tiempo, pongan tanta atención y tanta entrega a la oración? Bueno, y me gustaría, mis hermanos, que a través de este libro de los Salmos nosotros pudiéramos ver precisamente y aprender de la importancia de la oración, de por qué, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice ahí en su carta, orad sin cesar. Bueno, vamos a hacer entonces un viaje a través de los Salmos y vamos a ver cómo es que los salmistas veían la oración. Me parece que ese es el punto importante que tenemos nosotros que observar aquí. ¿Cómo es que ellos veían la oración, verdad? ¿Qué era para ellos la oración en realidad? Y bueno, vamos a verlo de diferentes puntos que ellos podían observar a la oración. Una de las cosas que ellos tenían es que miraban la oración como algo necesario. Algo que era necesario para sus vidas. Vamos a ver primeramente en el Salmo 145. Salmo capítulo 145, Salmo 145. Vamos a ver los versículos 17 al 20. Salmo 145, versículos 17 al 20. Dice, Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Pero se fijan ustedes cómo estos hombres constantemente estaban en oración en cualquier necesidad, en cualquier situación que vivían en sus vidas, pero estaban muy confiados y seguros de que la oración era algo necesario que tenían ellos que hacer para poder acercarse a Dios. Una oración para ellos, mis hermanos, es una relación cercana con Dios.
Es como formar una relación padre e hijo, en la cual habrá una comunicación. Y a través de esa comunicación, ¿verdad?, se podrá uno poner en contacto. Y además de todo esto, ¿verdad?, ellos tenían la plena confianza de saber que a través de la oración ellos podían llevar sus necesidades a Dios. Dice ahí, ¿verdad?, el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ellos estaban muy seguros de esto, que a través de la oración ellos podían llegar a Dios. Y ellos podían acercarse a Él de tal manera que pudieran decirle sus necesidades. Hablarle de las cosas a las cuales ellos tenían necesidad. Pero hermanos, a veces, ¿verdad?, algunas personas dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué es necesario? Si ¿qué no se supone que Dios es omnisciente, todo lo sabe? Y sí, realmente no debemos de quitarle esa facultad de poder a nuestro Dios. Él todo lo sabe, pero fíjense cómo los salmistas miraban, porque ellos conocían a Dios. Ellos sabían perfectamente que Dios era el creador del universo, que Dios creó al hombre mismo. Cada una de sus partes, ¿verdad?, dice el salmista, cada una de sus partes puso Dios en el hombre. Entonces, ¿por qué el hombre ve la necesidad de acercarse a Dios a través de la oración? Porque ellos saben y entienden, los salmistas, mis hermanos, que Dios es el único que puede ayudarlo en su necesidad. Que nosotros como seres humanos, como hombres, somos dependientes de Dios. Que no podemos nosotros ser personas que podamos cumplir o suplir las necesidades de nosotros mismos, sino que Dios es el que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce claramente. Él sabe quiénes somos. Él nos formó. Él es el creador. Y por ello, ¿verdad?, ellos miraban que la oración era algo muy necesario para mantenerse cerca de ese Dios, el cual es el creador del universo y del hombre. Vamos por ahí a leer en el capítulo 50, Salmo 50, versículos 12 al 15. Salmo 50, versículos 12 al 15. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de los toros o de beber sangre de los machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es lo que dice Dios. Bueno, esto es para decir un detalle importante. Hermanos, Dios no es que necesite nuestra oración para subsistir. En realidad aquí los que necesitan la oración somos los seres humanos. Y eso es lo que aquellos salmistas veían, que era una herramienta necesaria de la cual ellos tenían que echar mano constantemente para poder estar cerca de Dios. No es que Dios necesitaba para subsistir el sentir que sus hijos, ¿verdad?, o sus creyentes estaban acercándose a ellos, hablándole a través de la oración. No, sino más bien para poder acercarse el hombre a Dios. Y es una herramienta, ¿verdad?, que Dios puso para los hombres en este mundo. Bien, la oración es muy importante, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, ¿verdad?, que nosotros a través de la oración vamos a poder acercarnos a Dios, vamos a poder nosotros pedirle, vamos a poder nosotros agradecerle, vamos a poder nosotros rogarle, vamos a poder nosotros implorar por el mundo, no nada más por nosotros, sino también por el mundo entero. Dice ahí la Escritura que también tenemos que pedir por los gobiernos. Entonces es una herramienta muy importante y es necesaria que la estemos utilizando. Cuando nosotros hacemos las cosas y no nos acordamos de agradecer, no nos acordamos de pedir, no nos acordamos de buscar la ayuda de Dios para lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo o aquello que estamos buscando, eso quiere decir que nosotros nos sentimos autosuficientes. O a veces, ¿verdad?, caemos también en el error
de algunos, ¿verdad?, que piensan que se puede orar por todo el día. Me levanto en la mañana y doy gracias por todo el día y ya di gracias por todo el día. Y ahí está incluido todo, ¿verdad? Como algunos denominacionales, ¿verdad?, que dicen ahí, oran por la comida y llega una persona y no te preocupes, hermano, ya oramos por la comida. Tú ya puedes comer porque ya está orado por ella. A veces pensamos así, no lo decimos, pero a veces lo pensamos. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de la oración. No lo tomamos como la herramienta necesaria para nosotros podernos acercar a nuestro Dios. En cualquier cosa, en cualquier necesidad, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces cuando tenemos esas situaciones, esos problemas, a veces no nos acordamos, ¿verdad? Tampoco. Por el dolor, por el sufrimiento, por lo que estamos pasando. Y a veces se nos olvida que Dios está listo para ayudarnos. Y para eso dejó esa herramienta. Por eso los salmistas, cuando nosotros leemos ahí, la mayoría de los salmos son oraciones, porque ellos creían que la oración es una herramienta muy necesaria para el hombre de Dios. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, nosotros también como cristianos. Bueno, otro punto, mis hermanos, es que por ejemplo, los salmistas veían la oración, mis hermanos, como una parte de la comunicación con Dios, pero Dios está dispuesto a escuchar esa oración. No sé si a usted le ha pasado, pero algunos, ¿verdad?, entramos en cierta duda. ¿Y en realidad me escucha Dios? Y a veces por eso también dejamos de orar, porque no sentimos esa plena confianza de que Dios tiene su oído puesto, listo para escuchar nuestras rogativas, nuestras peticiones, lo que queremos hablar y decirle a Él. Y a veces no lo creemos, sin embargo nosotros leemos en estos hombres, ¿verdad?, de Dios, en los salmistas, que ellos estaban totalmente confiados de que Dios ponía su oído a las oraciones que ellos levantaban. Aunque nosotros podamos ver, ¿verdad?, el ocasional lamento de algunos de los salmos que pareciera, ¿verdad?, que no se está cumpliendo, que no se está escuchando. Nos deja cierto sabor de que Dios en alguna forma cerró su oído a las personas y era en vano lo que estaban haciendo. Pero vemos a los salmistas que ellos nunca perdieron la confianza. Aunque nosotros podemos sentir eso, pero ellos nunca perdieron la confianza, a pesar de que probablemente ellos no veían la respuesta rápido. Mas sin embargo, ellos siempre tenían la confianza de que Dios tenía su oído puesto en sus oraciones. Vamos al capítulo 6, ahí en Salmo número 6, versículos 8 y 9. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Vean ustedes la plena confianza que tenía aquel hombre de que su oración había sido escuchada por Dios. Que si Dios permitió y dejó para el hombre esa comunicación, no la dejó ahí nada más para ver si qué día se le ocurre escucharlo, no. Él siempre estará atento para cuando el hombre levante su oración a Dios. Y siempre estará con su oído atento a ver cuál será la petición de aquel hombre. Para el salmista, mis hermanos, las oraciones eran motivos de gozo. Estaban completamente convencidos de que Dios escuchaba sus oraciones. Y ellos sentían, ¿verdad?, ese gozo en sus corazones. Pero para eso, mis hermanos, se requiere creer en eso. Y me parece que para los seres humanos esa es la situación más complicada en nuestras vidas. Creer en algo que pues no estamos viendo, en algo que no palpamos. Ahí es cuando se nos complica a nosotros, ¿verdad? Imagínense, estamos orando, no estamos viendo al que nos está oyendo, a Dios. No lo vemos.
Y a veces tampoco vemos, ¿verdad?, los resultados. Para eso, mis hermanos, se requieren por lo menos dos cosas que nos pueden ayudar para que nosotros tengamos la plena confianza de que realmente Dios está escuchando cuando nosotros levantamos la oración hacia Él. Y la primera, me parece importante, es creer en lo que la historia bíblica dice del resultado de una oración. ¿Qué es lo que dice la historia bíblica del resultado de una oración? Y yo estaba viendo, ¿verdad?, el caso de Elías. Cuando Elías, Dios le habló y le dijo que fuera a Sarepta, ¿verdad?, y se encontró ahí con una viuda, y aquella viuda le dio de comer. Y entonces el hijo de la viuda murió. Y la viuda, ¿verdad?, le dijo a Elías, ¿para eso has venido? Y Elías le pidió a su hijo y lo llevó. Y dice ahí la escritura, en la Primera de Reyes, ¿verdad?, dice la escritura que Elías rogó a Dios y Dios escuchó a Elías, y aquel alma del niño volvió a él y el niño resucitó. Veamos ese tipo de situaciones que nos habla la escritura, mis hermanos, en esas oraciones que los hombres de Dios levantaban y las respuestas que Dios daba. Y eso, mis hermanos, estará motivándonos a cada uno de nosotros a mantenernos en oración constante. Entonces sí estaremos nosotros haciendo lo que dice el apóstol Pablo: orad sin cesar, porque realmente nosotros tenemos la confianza y la necesidad de orar, y la confianza de que Dios tiene su oído puesto a lo que nosotros estamos listos para pedirle. El otro punto, ¿verdad?, que es el más importante de todos, pues es la fe. La escritura dice que la fe es la confianza, ¿verdad?, la certeza, la convicción de aquellas cosas que uno no ve, pero sin embargo está consciente uno de que realmente existen. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros con la oración, estar completamente convencidos de que la oración puede ser escuchada por Dios. Y para eso la puso. Salmo 116. Salmo 116. Versículo 1 y 2. Dice la escritura: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Esa es la manera de la cual los salmistas veían la oración, que Dios estaba siempre listo, presto para oír sus oraciones. Amo a Dios, dice, porque Él ha oído mi voz, mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. ¿Es el sentimiento que tenemos nosotros? Es algo que tenemos que aprender nosotros de los salmistas, de esos hombres de Dios. Otro punto importante e interesante también en estos hombres de Dios, y es que ellos miraban la oración como algo efectivo. Es decir, las oraciones realmente funcionan. No sé si usted se haya puesto a pensar, pero realmente funcionan. A veces nos desesperamos porque no salen las cosas como nosotros queremos o pedimos. Me recuerda el caso, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando dice la escritura que él rogó 3 veces a Dios que le quitara ese problema que él tenía, mas sin embargo le dijo Dios: no, bástate mi gracia. Cuando las cosas no resultan como nosotros esperamos, entonces podemos ponernos a pensar: es que realmente no funcionó. Y nos ponemos a pensar: ¿qué hice yo, verdad? ¿Qué hice? ¿Acaso estoy fallando? ¿Acaso estoy haciendo algo mal por lo cual Dios no me escuchó? No, es que Dios sí está escuchando. Dios sí está escuchando. Lo que pasa es que a veces los resultados no son de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo. Porque Él es el sabio, Él es el que conoce, Él es el que sabe cuál realmente es nuestra necesidad.
Y Él va a dar dependiendo de lo que Él piensa que será favorable para nosotros. No conforme a lo que nosotros pensamos que necesitamos o es favorable para nosotros. Él es el que sabe. Y ya decíamos al principio, por eso es que los salmistas estaban con esa entrega, con esa devoción a las oraciones. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente, Dios es el creador, Dios conoce al hombre y Él sabe perfectamente qué es lo que el hombre necesita. A veces los hombres nos equivocamos, ¿verdad? Y la misma Biblia nos dice que a veces pedimos, pero no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos cómo pedir. Pero sin embargo, Dios responde las oraciones de la manera en que Él piensa que es lo mejor para usted y para mí. Pero las oraciones son efectivas, 100%. Dice la Escritura, ¿verdad? Ahí vamos al Salmo 34. Que muchas personas, mis hermanos, piensan de esa manera que en realidad a veces no es necesario ni tiene uno por qué estar levantando las oraciones si realmente no funcionan. Y dice el 34, Salmo 34, versículo 4. Dice lo siguiente: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La gente puede pensar lo que quiera, pero usted y yo tenemos que tener la plena confianza de que esa oración que usted está elevando, esa oración es escuchada y esa oración es efectiva. 100% efectiva. Que los resultados no sean los que nosotros esperamos, eso no quiere decir que no es efectiva la oración. O sea, la oración es efectiva en todo su esplendor. Capítulo 40, versículos 1 y 3. Capítulo 40, verso 1 y 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Y era lo que les decía, que a veces nos conviene también que nosotros indaguemos en la Escritura, ¿verdad?, acerca de esas oraciones que hicieron los hombres de Dios y las respuestas que Dios dio. Y eso nos va a ayudar a que nosotros también confiemos que realmente la oración que estamos nosotros elevando a nuestro Dios es efectiva. Que no estamos orando nada más al viento, a ver si sale, a ver si acaso. No, esa oración que usted levante de todo corazón hacia Dios va a ser una oración efectiva. Lo que usted busque, lo que usted pida, dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre yo lo haré. Pero para eso hay que estar convencidos. Para eso hay que estar nosotros con la plena certidumbre de que será real todo aquello que hagamos con nuestro Dios. Los salmistas llevaban sus necesidades, acciones de gracias a través de la oración. Tal vez los resultados no se miraban rápidamente, dice ahí el versículo, pacientemente esperé. No sé si ustedes hayan leído, ¿verdad?, en aquellas promesas que Dios hizo, por ejemplo, a Abraham, de tener un hijo, en el cual, ¿verdad?, sería su descendencia. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años, hermanos. 25 años. Y nosotros, ¿verdad?, oramos a veces a Dios y nos impacientamos. Pues, ¿por qué no se ve nada? ¿Por qué no resulta? 25 años esperó Abraham. Y otros hombres de Dios tuvieron que esperar también una cantidad grande de años para poder recibir lo que estaban buscando. Y eso pues se requiere mucha paciencia, ¿verdad? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero para eso hay que ser muy pacientes, teniendo la convicción, mis hermanos, de que la oración es eficaz.
Y así es como nosotros tenemos que ver la oración. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Dice la última frase que tiene el versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. A mí me gustó la traducción, nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y así es como la tenemos que ver nosotros, mis hermanos. La oración que Dios ha dejado para que nosotros nos acerquemos a Él es poderosa y es eficaz. Es el mejor método que tiene el hombre para poder acercarse a Dios. Y es el mejor método que tiene el hombre para poder recibir bendiciones de Dios. La oración es poderosa y eficaz. En mi último punto, mis hermanos, que estaremos viendo en estos salmistas, vamos a ver cómo los salmistas, mis hermanos, relacionaban mucho también la oración con la vida. La oración con la vida. Y ellos hacen esa conexión, ¿verdad? De la oración, la alabanza con la vida. Y vamos a verlo de dos formas. Primero, la forma física, con la vida física. Para ellos, bueno, según nosotros leemos en el Salmo capítulo 6, verso 5, dice: en el sepulcro, ¿quién te alabará? O sea, ya cuando nosotros nos muramos, ya la oración ya no va a ser necesaria. Cuando nosotros estemos ya en el sepulcro, ya no va a haber oración. Mientras estemos nosotros en vida, nosotros podemos hacer uso de esa herramienta que Dios tiene para nosotros. Dice capítulo 30 o Salmo 30, verso 9. ¿Qué provecho hay de mí en la sepultura? Capítulo 88, versos 10 y 13. ¿Manifiestas tú tus maravillas a los muertos? Yo lo que quiero que veamos con estos versículos, mis hermanos, que para los salmistas la oración era un trabajo, es una dedicación que el hombre debe de tener mientras está vivo. Debe de aprovechar de ella. Debe de echar mano de la oración el hombre mientras tenga vida. Y sabemos nosotros, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña que la oración es un instrumento que Dios ha dejado para que el hombre pueda estar en contacto con Él. Pero es algo que solamente va a servir mientras estemos en este mundo. Después ya no va a ser necesaria. Porque estaremos, si Dios lo permite, allá junto con Él. Ya no necesitaremos la oración. Estaremos cerca de Dios. Pero ahora necesitamos esa herramienta. Ahora es algo fundamental que nos puede acercar a Dios. Y es necesario, mis hermanos, que lo creamos. Es necesario, mis hermanos, que nosotros estemos convencidos que la oración es eficaz. Y es una herramienta que tenemos para esta vida. Ahora, de la otra manera, ¿verdad?, en que se puede aplicar en cuanto a que la oración puede relacionarse con la vida, también tiene que verse de esta forma, la forma espiritual. ¿Cómo lo vamos a relacionar de esa manera? Muy bien. Bueno, mis hermanos, la oración es un medio de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Bueno, esa comunicación entre Dios y el hombre sirve para mantener una relación. Así como estamos, ¿verdad?, en los matrimonios, en la familia, tiene que haber comunicación para que haya una buena relación. Si no, al último, pues ni siquiera nos conocemos. Y no hay una buena relación si no hay comunicación. Es lo mismo con nuestro Dios. Debemos de mantener esa comunicación. La oración permite que exista esa comunicación, permite que exista esa unidad entre Dios y el hombre. Y si no hay esa comunicación, entonces no hay una relación. No hay una relación. Vamos a ver el capítulo 14 o Salmo 14, verso 1.
Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Aquel que no tiene relación con Dios, mis hermanos, simplemente no cree en Dios. Si yo tengo en mi corazón puesto que no existe un Dios, no necesito la comunicación. Pero si yo creo en mi corazón que existe Dios, necesito de la oración para poder yo tener esa comunicación, esa relación que me ayude a mantener una buena cercanía con mi Dios. Cuando no existe esa relación, mis hermanos, y se lleva una vida lejos de Dios, sin ninguna relación, entonces, mis hermanos, quiere decir que no existe comunión con Dios. No existe. Y si no hay una comunión con Dios, bueno, Dios no escucha a los pecadores. Dice ahí, ¿verdad? Juan 9:31, Dios no escucha a los pecadores. Pero si no hay una comunicación con Dios, mis hermanos, no hay una relación. Y si no hay una relación, pues hay separación. Y otra manera en que la Biblia nos dice acerca de la separación es muerte. La muerte es la separación espiritualmente entre Dios y el hombre. Entonces quiere decir que si nosotros no tenemos comunicación con Dios, estamos muertos espiritualmente. No hay esa necesidad. Usted no siente esa necesidad, ¿verdad? Cuando llega a casa de tener cierta comunicación con sus hijos, con su esposa. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo han estado? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se siente esa necesidad porque se quiere mantener ese contacto, ¿verdad? Esa relación. Entonces, si nosotros no sentimos esa necesidad de tener ese contacto, esa relación, quiere decir que no estamos vivos espiritualmente. Estamos muertos. Y así es como la relacionan, ¿verdad?, los salmistas con la vida, tanto la vida material como la vida espiritual. Si yo no oro a Dios, no estoy teniendo comunión con Dios. Dice nuevamente, ¿verdad?, Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar, sin cesar. No restringamos la oración solamente para los servicios, solamente para la comida, solamente para la mañana que me levanto. La oración es un medio de comunicación. Leamos los salmos, mis hermanos, y normalmente los salmos usted puede ver que es una plática que se entabla con Dios. Usted puede platicar con Dios en todo momento. En todo momento de su andar, de su proceder. Y es algo que usted tiene que echar mano. Tenemos que echar mano de ellos. Tenemos que formar esa relación, esa cercanía, hacerla fuerte, ¿verdad?, a través de la comunicación. Y eso es la oración. Vamos a leer el Salmo 36, mis hermanos. Salmo 36. Es lo siguiente. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa
y tú los abrevarás del corriente de tus delicias, porque contigo será el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga a pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Cuando un hombre desea tener comunión con Dios, quiere estar cerca de Él. ¿De qué manera vemos nosotros la oración? Y es una buena lección, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender. Como cristianos tenemos que estar en constante comunión con nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo nuevamente, orad sin cesar. Que la oración del justo es poderosa y eficaz. Echemos mano de esa herramienta que Dios nos ha dejado, mis hermanos, para que podamos disfrutar de ella, disfrutar de la relación con Dios, poder recibir también las bendiciones de nuestro Dios y que podamos mantenernos en constante comunión con nuestro Dios. Si hay alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de servir a nuestro Dios a través del arrepentimiento y la obediencia al Evangelio, le hacemos la invitación. Aquí hay agua y todo lo necesario para que usted pueda ser puesto en el bautismo, para que sus pecados sean perdonados y empiece una vida nueva y comience una relación con Dios y pueda hacer uso de la oración que Dios ha dejado para mantenernos en contacto con nuestro Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.